Un rancho viejo y viudo compra a una mujer y su recién nacido en una subasta por 300 pesos. Pero lo que sucedió después impactó a todos. El sol de marzo golpeaba inmisericordiamente la pequeña plaza de San Isidro cuando don José de la Cruz estacionó su vieja camioneta frente a la alcaldía. A sus 72 años, el ranchero sentía cada movimiento como un recordatorio doloroso de que el tiempo no perdona a nadie. Sus manos curtidas temblaban ligeramente mientras se acomodaba el sombrero de charro ajado que usaba hacía más de 20 años, el mismo que su difunta esposa Guadalupe siempre decía que lo hacía parecer más joven. Hacía 5 años que ella se había ido, llevándose consigo toda la luz que un día iluminó el rancho centenario de la familia de la Cruz. Desde entonces, José se había convertido en una sombra del hombre que fue, hablando solo lo necesario, comiendo sin placer y cuidando las cosechas más por costumbre que por ganas. Sus 3 hijos hacía mucho que insistían en que vendiera todo y se mudara a Guadalajara, pero él se negaba rotundamente a abandonar la tierra donde nació y donde pretendía morir. Aquella mañana bochornosa, algo indefinible lo había traído hasta allí. Tal vez fuera solo la necesidad de comprar algunos aperos de labranza usados que serían subastados junto con los bienes de la hacienda en quiebra de los Mendoza, o tal vez fuera una fuerza misteriosa que no conseguía comprender. Lo que José no imaginaba era que su vida estaba a punto de cambiar de forma irreversible. El subastador, un hombre regordete de bigote canoso llamado Don Sebastián, sudaba copiosamente mientras presentaba los artículos. Tractores oxidados, implementos agrícolas y muebles viejos fueron siendo rematados por valores irrisorios. José consiguió comprar un arado por 800 pesos y se preparaba para irse cuando algo lo hizo detenerse. Al otro lado de la plaza, recargada en la pared del centro de salud, una joven morena de no más de 19 años acunaba a un bebé en sus brazos. Sus ojos cafés estaban rojos de tanto llorar y su ropa sencilla pero limpia contrastaba con la desesperación estampada en su rostro. Era Lupita Santos, antigua trabajadora de la hacienda subastada, que ahora no tenía a dónde ir. Y ahora, bramó don Sebastián con la voz ronca, el último artículo del inventario. Como los Mendoza no liquidaron las deudas laborales, tenemos aquí a Lupita Santos y a su hijo, que trabajaban en la propiedad. Puja inicial de 200 pesos. Un silencio incómodo se apoderó de la plaza. Algunas personas bajaron la mirada, otras susurraron comentarios maliciosos. José sintió algo revolverse en su estómago. No era posible que estuvieran subastando seres humanos como si fueran objetos. Su mente volvió 50 años atrás, cuando él mismo había pasado necesidades y dependido de la bondad de extraños. 300 pesos, dijo José con la voz más firme de lo que sentía. Todas las cabezas se volvieron en su dirección. Lupita alzó los ojos asustados en dirección al hombre alto y delgado que acababa de hacer la oferta. Don Sebastián golpeó el martillo 3 veces, declarando la puja ganadora. José se acercó a la joven con pasos lentos, el corazón latiendo fuerte en el pecho. «Jovencita», dijo él quitándose el sombrero, «mi nombre es José de la Cruz. Tengo un rancho a 20 kilómetros de aquí. Si quiere, tiene casa y trabajo para usted y el muchacho». Lupita lo encaró por largos segundos, intentando descifrar las intenciones de aquel hombre que parecía haber salido de otro siglo. Sus ojos castaños brillaron con lágrimas de alivio y miedo al mismo tiempo. El bebé en sus brazos gimoteaba bajito, como si sintiera la tensión del momento. «Usted ni me conoce», murmuró ella con la voz temblorosa. «Y usted tampoco me conoce a mí», respondió José. «Pero todo el mundo merece una oportunidad». El viaje hasta el rancho fue hecho en silencio casi absoluto.
Lupita abrazaba a su hijo con fuerza, observando el paisaje árido que se extendía más allá de la ventana empolvada de la camioneta. José conducía concentrado, de vez en cuando lanzando miradas discretas a la joven a través del espejo retrovisor. Se preguntaba qué diablos estaba haciendo, llevando extraños a casa cuando mal podía cuidar de sí mismo. El rancho San José apareció en el horizonte como un espejismo descolorido. La casa principal, construida por el abuelo de José a principios del siglo pasado, mostraba señales evidentes de abandono. La pintura blanca se descascaraba en las paredes. Algunas tejas estaban rotas y el jardín que Guadalupe cuidaba con tanto cariño ahora era solo un montón de maleza. «No es gran cosa», dijo José apagando el motor, «pero tiene un cuarto en la parte de atrás donde pueden quedarse». Lupita bajó de la camioneta cargando al bebé y una bolsa de tela raída que contenía todas sus pertenencias. Sus ojos recorrieron la propiedad con una expresión que José no consiguió interpretar. Había algo allí, una especie de conocimiento silencioso que no combinaba con su aparente sencillez. El cuarto ofrecido estaba en la parte de atrás de la casa, pequeño pero limpio, con una ventana que daba al corral. José había improvisado una cuna con cajones viejos y cobijas. Lupita depositó a su hijo en el improvisado lecho y se volteó hacia el ranchero. «¿Por qué hizo esto usted?», preguntó ella directamente. José se quedó en silencio por un momento, moviendo nerviosamente el sombrero entre las manos. ¿Cómo explicar que había algo en la situación de ella que tocara una herida antigua en su corazón? ¿Cómo decir que tal vez estaba intentando expiar culpas que ni él mismo comprendía completamente? «Todo el mundo necesita un lugar», respondió finalmente. «Y yo necesito ayuda aquí en el rancho». En los primeros días, Lupita se mostró una presencia casi fantasmagórica. Ella cuidaba del bebé, ayudaba en la cocina y observaba todo con ojos atentos. José notó que ella demostraba un conocimiento sorprendente sobre las cosas del campo, haciendo sugerencias discretas sobre el manejo de los animales y la organización de las plantaciones. «¿Usted ya pensó en plantar zacate bufel en esta área?», preguntó ella cierta mañana, apuntando a un pastizal desgastado. José la encaró sorprendido. Era raro encontrar a alguien, especialmente una joven de la ciudad, que supiera sobre forrajes. Había algo en Lupita que no se encajaba perfectamente en su historia de muchacha sencilla del interior. Las semanas se sucedieron en una rutina cautelosa. José, que hacía años comía solo lo básico para sobrevivir, comenzó a sentir el olor de comida sazonada con cariño viniendo de la cocina. Lupita cocinaba como su madre, con aquel toque especial que transforma ingredientes sencillos en comidas memorables. El bebé, que ella llamaba Pedrito, crecía visiblemente a cada día. José se sorprendía observando al niño con una mezcla de ternura y melancolía que lo sorprendía. Hacía tanto tiempo que no había vida nueva en aquella casa, tanto tiempo que no oía risas o llantos de niño resonando por los corredores. Una mañana, 3 meses después de la llegada de Lupita, José despertó con el ruido de martillazos viniendo del huerto. Se vistió rápidamente y salió a investigar. Encontró a la joven reconstruyendo el sistema de riego con una precisión técnica que lo dejó boquiabierto. Ella había reorganizado todo el layout, creando canales más eficientes y aprovechando mejor la inclinación natural del terreno. «¿Dónde aprendió esto?», preguntó él sin conseguir disimular la sorpresa. Lupita paró el trabajo y lo encaró por un momento. En sus ojos, José vio una sombra de secreto, una historia no contada que ella guardaba cuidadosamente. «Aprendí viendo a otros hacerlo», respondió ella vagamente. Pero José sabía que había mucho más por detrás de aquella respuesta. La forma como ella sujetaba las herramientas, la precisión de sus cálculos, el conocimiento técnico que demostraba en conversaciones casuales.
Todo eso apuntaba para una educación que iba mucho más allá de lo que ella admitía. Los vecinos comenzaron a comentar. Doña Francisca, la matriarca del rancho vecino, pasó a visitarlos con más frecuencia, siempre con el pretexto de traer alguna comida o ver cómo estaban adaptándose. En verdad, su curiosidad sobre aquella joven misteriosa que había aparecido de la nada era insaciable. «Ella tiene modales de gente estudiada», comentó Francisca con José cierta tarde. «¿Y usted vio cómo habla? No es forma de quien siempre vivió en el interior». José había notado eso también. A pesar de Lupita intentar disimular, de vez en cuando escapaban palabras y expresiones que denunciaban una educación formal. Él se preguntaba constantemente quién realmente era aquella muchacha y por qué había acabado en una subasta judicial, sin dinero y sin familia. Al final del tercer mes, sucedió algo que cambió definitivamente la dinámica entre ellos. Durante una madrugada lluviosa, una de las vacas lecheras entró en trabajo de parto con complicaciones. José estaba desesperado, sin saber cómo ayudar al animal, cuando Lupita apareció en el establo vistiendo un impermeable. «Déjeme ayudar», dijo ella con firmeza. José dudó por un momento, pero la situación era urgente. Para su sorpresa total, Lupita demostró conocer exactamente los procedimientos necesarios. Ella ayudó en el parto con habilidad profesional, salvando tanto a la vaca como al becerro. Cuando todo acabó, los dos estaban empapados y exhaustos, pero sonrientes. «Gracias», dijo José mirándola con una admiración que no conseguía esconder. En aquel momento, mojados de lluvia y sucios de lodo, algo se transformó entre ellos. La desconfianza inicial dio lugar a un respeto mutuo, y José comenzó a ver a Lupita no como una extraña que él había recogido por piedad, sino como una compañera capaz de ayudarlo a reconstruir la vida que había perdido. Pero las cosas estaban a punto de complicarse. Al día siguiente, José recibió una llamada inesperada de su hijo mayor, Roberto, que vivía en Guadalajara. La noticia de que el padre había comprado una joven en una subasta se había esparcido por la región como fuego en pastizal seco. «Papá, ¿qué historia es esa que estoy oyendo?», preguntó Roberto con la voz alterada. «¿Usted perdió completamente el juicio?». José suspiró hondo, sabiendo que tendría que enfrentar la furia de sus hijos más temprano o más tarde. Ellos ya estaban convencidos de que él no tenía más condiciones de cuidar de sí mismo, y esa situación sería una munición más para forzarlo a vender el rancho. La conversación con Roberto fue solo el comienzo de una tempestad que José no estaba preparado para enfrentar. Al día siguiente, sus 3 hijos desembarcaron en el rancho como un batallón en misión de guerra. Roberto el mayor, abogado en Guadalajara, venía acompañado de Marcos, contador, y Sandra, maestra jubilada. Los 3 llegaron con rostros serios y una determinación que José conocía bien, la misma expresión que tenían cuando niños, decididos a conseguir algo que querían. «Papá, nosotros necesitamos conversar», dijo Sandra, siempre la más diplomática, mientras observaba a Lupita tendiendo ropa en el tendedero con Pedrito en brazos. José los recibió en la sala de estar, un ambiente que hacía años servía solo para acumular polvo y memorias. Los sillones crujieron cuando se sentaron, como si protestaran contra el uso después de tanto abandono. Lupita, percibiendo la tensión en el aire, se retiró discretamente para el cuarto con el bebé, pero José sabía que ella podía oír cada palabra a través de las paredes finas de la casa antigua. «Usted no puede continuar con esa situación», comenzó Roberto, midiendo cuidadosamente las palabras. «Las personas están hablando, papá. Dicen que usted está senil, que está siendo manipulado». «¿Manipulado por quién?», rebató José, sintiendo la rabia crecer en el pecho. «¿Por una muchacha que trabaja de sol a sol para ayudarme?». Marcos, siempre el más directo de los 3, no vaciló. «Papá», ella apareció de la nada.
No sabemos nada sobre el pasado de ella, sobre la familia, sobre cómo acabó en aquella situación. Y ahora está viviendo aquí, con acceso a todo lo que es nuestro. La palabra nuestro resonó en el aire como una bofetada. José miró para los hijos que había criado, educado y amado, y vio allí solo codicia disfrazada de preocupación. Ellos no estaban allí por él, sino por la herencia que juzgaban amenazada. «Este rancho es mío», dijo José con la voz baja pero firme. «Y mientras yo esté vivo, quien vive aquí soy yo que decido». La discusión se extendió por horas, con los hijos presentando argumentos jurídicos, preocupaciones financieras e incluso amenazas veladas de interdicción. José los oía con el corazón partido, percibiendo que había perdido no solo a la esposa, sino también a la familia que pensaba haber construido. Cuando finalmente se fueron, dejaron para atrás un ultimátum. O José se libraba de Lupita y del bebé, o ellos tomarían las medidas legales necesarias para proteger el patrimonio familiar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una nube tóxica, envenenando la paz que había comenzado a establecerse en el rancho. Lupita apareció en la sala después de que el ruido de los carros se perdiera en la carretera. Sus ojos estaban rojos, y José percibió que ella había llorado escuchando todo. Pedrito dormía en sus brazos, ajeno a la tempestad que se formaba a su alrededor. «Yo me voy», dijo ella con la voz temblorosa. «No quiero causar problemas entre usted y su familia». «¿Y va para dónde?», preguntó José, sintiendo un aprieto en el pecho ante la posibilidad de quedarse solo nuevamente. Lupita bajó los ojos, sin respuesta. Ambos sabían que ella no tenía a dónde ir, no tenía familia, no tenía recursos. La realidad cruel de su situación flotaba entre ellos como una sombra. «Usted se queda», dijo José con firmeza. «Esta es mi casa, y usted es bienvenida aquí». Pero la decisión trajo consecuencias inmediatas. En los días siguientes, los vecinos comenzaron a visitarlos con menos frecuencia. Algunas mujeres de la comunidad, influenciadas por los comentarios de los hijos de José, pasaron a mirar a Lupita con desconfianza. Doña Francisca, sin embargo, se mantuvo leal, trayendo pan dulce y consejos en dosis generosas. «No haga caso a esa gente, muchacha», decía ella a Lupita. «Yo vi cómo usted lo cuida, cómo trabaja. Eso es más importante que cualquier chisme». Fue Francisca quien sugirió que Lupita participase de la fiesta de la comunidad, argumentando que era importante integrarse a las costumbres locales. Lupita dudó, temiendo más hostilidad, pero José la animó, diciendo que era hora de mostrar a todos quién ella realmente era. La fiesta aconteció en la escuela rural, decorada con banderitas coloridas y paja de maíz. El olor de tamales, atole y buñuelos perfumaba el aire de la noche estrellada. Lupita apareció vistiendo un vestido sencillo de manta que Francisca había prestado, cargando a Pedrito adornado con una ropita de campesinito que ella misma había cosido. José la observaba de lejos, admirando cómo ella conseguía ser elegante incluso en ropas prestadas. Había algo en su postura, en la forma como hablaba con las personas, que llamaba atención. Ella no era apenas educada, era refinada de una manera que contrastaba con su situación actual. Durante la noche, mientras José conversaba con los hombres sobre la cosecha y el precio del ganado, Lupita ayudaba en la organización de la fiesta. Ella sugirió mejorías en la disposición de los puestos que optimizaron el flujo de la fiesta de la comunidad. Estaba en pleno apogeo, pero nadie imaginaba que un secreto estaba a punto de ser revelado. Lupita, con su energía contagiante, organizó un juego para los niños que fue un éxito rotundo e incluso encontró tiempo para ayudar en la cocina con una eficiencia que impresionó a las mujeres más experimentadas. «Esta muchacha tiene talento», comentó doña Aparecida, una de las matriarcas locales. «Parece que nació para liderar».
Fue en ese momento cuando llegó el doctor Fernando Oliveira, un ingeniero agrónomo de Guadalajara que visitaba la región por trabajo. Era un hombre de mediana edad, cabello canoso y lentes de montura dorada, conocido por prestar consultoría para ranchos de la región. Cuando el doctor Fernando vio a Lupita organizando la rifa del premio más codiciado de la fiesta, su rostro se iluminó con reconocimiento. Se acercó a ella con una sonrisa amplia, claramente feliz por encontrar a una conocida. «Lupita Santos, qué buena sorpresa encontrarte aquí», exclamó lo suficientemente alto para que varias personas lo oyeran. «¿Cómo te va? ¿Ya terminaste la carrera en la universidad?» El silencio que se produjo fue ensordecedor. Todas las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se volvieron hacia Lupita, que palideció visiblemente. José de la Cruz, que estaba al otro lado del salón, sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Universidad? ¿Qué universidad?» «Doctor Fernando», murmuró Lupita, intentando mantener la compostura. «Qué gusto verlo. Pero cuéntame, ¿todavía estás en la carrera de Ingeniería Agronómica de la UDG? Recuerdo que eras una de las mejores alumnas, siempre con esas ideas innovadoras sobre agricultura sustentable. Tus profesores hablaban muy bien de ti». Las palabras del ingeniero cayeron como bombas en medio de la fiesta. Ingeniería Agronómica, Universidad de Guadalajara, una de las mejores alumnas. José de la Cruz sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Lupita le había mentido? ¿Quién era realmente esa mujer que había acogido en su casa? Lupita intentó desviar el tema, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Los susurros comenzaron inmediatamente, esparciéndose por la fiesta como ondas en un lago. «Ella es licenciada de la universidad», lo escondió de todo el mundo. «¿Qué interés tiene en el rancho de José?» José de la Cruz se acercó despacio, el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Lupita lo miró con ojos llenos de lágrimas, sabiendo que había sido descubierta. Pedrito, sintiendo la tensión de su madre, comenzó a quejarse en su regazo. «¿Podemos hablar en casa?», pidió en voz baja, casi inaudible. El viaje de vuelta se hizo en silencio absoluto. José de la Cruz conducía perdido en pensamientos, tratando de procesar la revelación. Todo tenía sentido ahora. El conocimiento técnico de Lupita, sus sugerencias precisas sobre manejo agrícola, la forma en que había reorganizado el riego del huerto con tanta eficiencia. De vuelta en el rancho, se sentaron en el porche de la casa. Pedrito dormía en el regazo de Lupita, que lo acunaba suavemente mientras elegía las palabras correctas para explicar su mentira. «Estudié ingeniería agronómica durante 4 años». Comenzó con la voz entrecortada. «Estaba en el último semestre cuando descubrí que estaba embarazada. Mi familia querían que diera a Pedrito en adopción y terminara la carrera como si nada hubiera pasado». José de la Cruz escuchaba en silencio, procesando cada palabra. «Cuando me negué, me cortaron por completo. Sin dinero, sin apoyo, tuve que abandonar la universidad a pocas semanas de la graduación. Vine al campo a intentar empezar de nuevo, pero terminé sin recursos y... bueno, usted sabe el resto». «¿Por qué no me lo contó?», preguntó José de la Cruz, su voz cargada de amargura. Lupita levantó los ojos hacia él, y José de la Cruz vio allí toda la vulnerabilidad de una joven que había perdido todo por amor a su hijo. «Porque pensé que no me iba a creer. ¿Quién iba a aceptar que una universitaria de familia rica acabara en una subasta judicial? Pensé que iba a creer que estaba mintiendo o que tenía segundas intenciones». José de la Cruz guardó silencio durante largos minutos, observando el paisaje nocturno del rancho. La luna llena iluminaba los campos de maíz que se extendían hasta el horizonte, y podía oír el sonido distante de los grillos cantando en la madrugada.
Sus conocimientos sobre agricultura, dijo finalmente, fue eso lo que me hizo confiar en usted desde el principio. No mentía cuando trabajaba, cuando daba sugerencias, cuando cuidaba de los animales. Lupita asintió, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Nunca mentí sobre quién soy por dentro, susurró. Solo escondí de dónde vengo. José de la Cruz se levantó lentamente, las articulaciones protestando contra el movimiento. Se dirigió a la puerta de la casa, pero se detuvo antes de entrar. Todo el mundo tiene derecho a sus secretos, dijo sin volverse, pero de aquí en adelante, nada de mentiras entre nosotros. Este rancho necesita honestidad. Lupita sintió un alivio inmenso al percibir que José de la Cruz no la estaba echando, pero su tranquilidad duró poco. Al día siguiente, llegó un sobre por correo dirigido a José de la Cruz. Era una notificación judicial, firmada por Roberto Silva, solicitando una evaluación de la capacidad mental del ranchero y cuestionando la legalidad de la presencia de Lupita en la propiedad. Cuando José de la Cruz terminó de leer el documento, sus manos temblaban de rabia y decepción. Sus propios hijos lo estaban demandando, usando la situación con Lupita como justificación para cuestionar su cordura. La notificación judicial transformó a José de la Cruz en un hombre atormentado por sus propios demonios. Pasaba horas sentado en el porche, mirando fijamente al horizonte, como si buscara respuestas en las nubes que se formaban sobre los campos de soya. Lupita observaba su deterioro emocional con creciente preocupación, especialmente cuando comenzó a saltarse comidas y a hablar solo durante las tareas del rancho. «Creen que estoy loco», murmuraba José de la Cruz para nadie en particular, mientras arreglaba una cerca que no necesitaba reparación. «Mis propios hijos creen que he perdido el juicio». La situación se agravó cuando el doctor Fernando Oliveira regresó al rancho una semana después de la fiesta de la comunidad. Esta vez venía con una propuesta que cambiaría todo. Encontró a José de la Cruz en el taller, intentando sin éxito arreglar un tractor que hacía meses estaba roto. «José, necesito hablar contigo y con Lupita», dijo el ingeniero, quitándose el sombrero en señal de respeto. Se reunieron en la sala de estar, con Lupita cargando a Pedrito, que ahora tenía 6 meses y comenzaba a demostrar interés en todo a su alrededor. El bebé estiraba las manitas intentando alcanzar objetos, y José de la Cruz se sorprendía sonriendo involuntariamente siempre que el niño miraba en su dirección. «José, conozco a Lupita desde que entró en la universidad», comenzó doctor Fernando. «Ella fue mi becaria por 2 años y puedo garantizar que es una de las personas más competentes que he conocido en el área agrícola. Cuando supe que estaba aquí, estuve pensando en una propuesta». Lupita se removió incómodamente en el sillón, presintiendo que su vida estaba a punto de cambiar nuevamente. Existe un programa de incentivo a la agricultura orgánica que está ofreciendo financiación para pequeños productores. Con los conocimientos de Lupita y su experiencia, José, ustedes podrían transformar parte de este rancho en un proyecto piloto de agricultura sustentable. José de la Cruz frunció el ceño, desconfiado de cualquier cosa que sonara a caridad disfrazada. «No necesito limosna de nadie», refunfuñó. «No es limosna», aclaró doctor Fernando pacientemente. «Es una inversión. El mercado de productos orgánicos está creciendo exponencialmente. Un rancho como este, bien manejado, puede triplicar sus ingresos en 2 años». Lupita permaneció callada, pero José de la Cruz notó el brillo en sus ojos. Era la misma expresión que tenía cuando reorganizó el huerto, una mezcla de entusiasmo técnico y determinación práctica. «¿Y qué exactamente quieren de mí?», preguntó José de la Cruz. «Solo que permitan que Lupita implemente sus ideas», respondió doctor Fernando. «Ella tiene proyectos revolucionarios para optimización de recursos hídricos, rotación de cultivos y manejo integrado de plagas.
cosas que aprendí con ella en la universidad y que funcionan en la práctica. Cuando doctor Fernando se marchó, dejando una carpeta llena de documentos sobre el programa de financiación, José de la Cruz y Lupita quedaron solos con una decisión difícil por delante. Aceptar la propuesta significaba admitir que el rancho necesitaba ayuda, algo que hería profundamente el orgullo del viejo ranchero. ¿Quieres hacer esto?, preguntó José de la Cruz a Lupita aquella noche, mientras ella daba el biberón a Pedrito. «Quiero», respondió ella sin dudar. «Pero solo si confía en mí completamente. No puedo trabajar con alguien que va a cuestionar cada decisión que tome». José de la Cruz guardó silencio por un largo momento, observando a la joven alimentar a su hijo con tanta ternura. Había algo profundamente reconfortante en aquella escena doméstica, algo que no sentía desde que Guadalupe muriera. «Está bien», dijo él finalmente, «pero tengo una condición». Lupita lo miró expectante. «Deja de llamarme usted. Somos socios ahora». La sonrisa que se abrió en el rostro de Lupita fue como el amanecer después de una noche tormentosa. Por primera vez desde su llegada al rancho, se sentía verdaderamente aceptada, no solo tolerada. El trabajo comenzó inmediatamente. Lupita dividió la propiedad en sectores, cada uno destinado a un cultivo específico, siguiendo principios de agricultura regenerativa. José de la Cruz la observaba trabajar con una admiración creciente, viendo cómo transformaba teorías universitarias en soluciones prácticas y eficientes. «¿Cómo sabes tanto sobre esto?», preguntó él cierta mañana, mientras ella explicaba el sistema de compostaje que estaba implementando. «Mi abuelo tenía un rancho en el interior de Jalisco», respondió Lupita, la primera vez que mencionaba a su familia. «Pasé todas las vacaciones de la infancia allí. Fue él quien me enseñó que la tierra no es nuestra, solo está prestada para las próximas generaciones». José de la Cruz percibió que había mucho más en la historia de Lupita de lo que ella había revelado. La forma en que hablaba sobre agricultura, la precisión técnica de sus proyectos, el liderazgo natural que demostraba, todo apuntaba a un origen mucho más sofisticado de lo que admitía. El primer obstáculo surgió cuando intentaron implementar el sistema de riego por goteo. La inversión inicial era mayor de lo que habían previsto, y José de la Cruz se vio forzado a admitir algo que había escondido con vergüenza durante meses. «Lupita, necesito contarte algo», dijo él una tarde especialmente calurosa, mientras ella cuidaba del huerto con Pedrito atado a la espalda en un arrebozo improvisado. Ella detuvo el trabajo y se volvió hacia él, percibiendo la seriedad en su voz. «El rancho no está bien financieramente», confesó José de la Cruz, las palabras saliendo con dificultad. «Debo 3 cuotas de la financiación bancaria, y si no consigo saldarla hasta final de año, lo voy a perder todo». Lupita sintió que el mundo giraba. Había abandonado una vida cómoda, enfrentado el rechazo de su familia, sobrevivido a una subasta humillante, y ahora descubría que el refugio que había encontrado también estaba amenazado. «¿Por qué no me lo contó antes?», preguntó ella, la voz temblorosa. «Porque no quería que te fueras», admitió José de la Cruz, bajando los ojos. «Tú y Pedrito trajisteis vida de vuelta a esta casa. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo para no quedarme solo de nuevo». La revelación creó una crisis emocional profunda entre ellos. Lupita se sintió engañada, mientras José de la Cruz se hundía en la culpa por haber puesto a la joven y al bebé en una situación aún más precaria de lo que imaginaban. Durante 3 días apenas conversaron. Lupita cuidaba de Pedrito y de las tareas básicas de la casa, pero evitaba a José de la Cruz, que vagaba por la propiedad como un alma en pena. Fue Pedrito quien, involuntariamente, rompió el hielo entre ellos.
El bebé había comenzado a gatear y en una mañana soleada escapó de la vigilancia de Lupita y se dirigió tambaleante hacia José de la Cruz, que arreglaba el portón del corral. Cuando el viejo ranchero vio al niño acercándose con una sonrisa desdentada, algo se derritió en su pecho endurecido. «Hola, pequeño», dijo José de la Cruz, tomando a Pedrito en brazos. «¿Has venido a visitarme?» Pedrito rió a carcajadas y extendió las manitas hacia el rostro barbudo de José de la Cruz, que se emocionó profundamente con el gesto de cariño puro e incondicional. En aquel momento comprendió que su conexión con aquella familia improvisada iba mucho más allá de la conveniencia o la soledad. Lupita los encontró así, Pedrito babeando alegremente en el hombro de José de la Cruz, mientras él tarareaba una canción de cuna que había aprendido con Guadalupe. La escena tocó su corazón de una forma que no esperaba, haciéndola percibir que José de la Cruz no era solo un hombre solitario ofreciendo refugio, sino un abuelo de corazón que había encontrado en Pedrito una razón para vivir. «Perdón por no haberte contado sobre las deudas», dijo José de la Cruz cuando la vio acercarse. «Tenía miedo». «Y yo te perdono por haberme enfadado», respondió Lupita. «Vamos a encontrar una solución juntos». La reconciliación trajo una energía renovada para el proyecto agrícola. Lupita se sumergió en los números del rancho, estudiando cada gasto, cada ingreso, cada posibilidad de optimización. Descubrió que José de la Cruz había sido muy conservador en sus estimaciones de producción, subestimando el potencial real de la propiedad. «José, mire estos cálculos», dijo ella una noche, esparciendo papeles sobre la mesa de la cocina. «Si implementamos el proyecto orgánico en solo 40 hectáreas, podemos generar ingresos suficientes para saldar las deudas y aún sobrará para reinvertir». José de la Cruz estudió los números con atención, impresionado con la precisión de los cálculos de Lupita. Ella había considerado variables que él ni siquiera sabía que existían, creando proyecciones detalladas que mostraban no solo la viabilidad del proyecto, sino su potencial de transformar completamente la situación financiera del rancho. «¿Cómo aprendiste a hacer esto?», preguntó él. «En la universidad teníamos que crear planes de negocio agrícola como proyecto final», explicó Lupita. «Siempre he sido buena con los números». Una vez más, José de la Cruz se vio frente a evidencias de que Lupita poseía una educación y competencia muy superiores a lo que su situación actual sugería. Comenzó a sospechar que la historia de ella implicaba sacrificios mucho mayores de los que había revelado. El segundo obstáculo apareció cuando intentaron conseguir la aprobación para la financiación del proyecto. El programa exigía garantías que José de la Cruz no podía ofrecer, considerando sus deudas pendientes. Fue entonces cuando Lupita tomó una decisión que sorprendió a todos. «Voy a ir a Guadalajara a hablar con mi familia», anunció ella una mañana, dejando a José de la Cruz boquiabierto. «Pensé que habías cortado relaciones con ellos», dijo José de la Cruz. «Corté», confirmó Lupita, el rostro tenso. «Pero quizás sea hora de tragarme el orgullo. Este proyecto no es solo sobre nosotros, es sobre el futuro de Pedrito». El viaje hasta la capital estuvo marcado por una ansiedad creciente. Lupita no hablaba con sus padres hacía más de un año, desde que la echaron de casa por negarse a dar a Pedrito en adopción. Ella sabía que encontrarles sería doloroso, pero estaba dispuesta a cualquier sacrificio para salvar el rancho que se había convertido en su hogar. José de la Cruz se quedó cuidando de Pedrito durante la ausencia de Lupita, una experiencia que lo conectó aún más profundamente con el bebé. Descubrió que tenía un talento natural para cuidar de niños, habilidad que había olvidado que poseía desde que sus propios hijos eran pequeños. «Ven acá, campeón», decía José de la Cruz, cargando a Pedrito por el pastizal,
mientras le explicaba sobre las plantas y los animales, como si el bebé pudiera entender cada palabra. Pedrito reaccionaba con carcajadas y palmas torpes, creando una complicidad que conmovía hasta a los vecinos más cínicos. Doña Francisca visitó el rancho en ese periodo y quedó profundamente tocada al ver a José de la Cruz transformado por el amor paternal. Este niño trajo de vuelta al José que yo conocía antes de que Guadalupe partiera, comentó ella con otras mujeres de la comunidad. Está viviendo de nuevo. Cuando Lupita regresó de Guadalajara 2 días después, su rostro estaba hinchado de tanto llorar, pero había una determinación férrea en sus ojos. Cargaba una carpeta de documentos que hizo que José de la Cruz arqueara las cejas de sorpresa. Lo conseguí, dijo simplemente, depositando los papeles sobre la mesa. Mi padre va a ser aval del financiamiento. José de la Cruz abrió la carpeta y encontró contratos elaborados por abogados caros, garantías bancarias sustanciales y una carta de recomendación firmada por uno de los mayores productores rurales del estado. El nombre en la firma lo hizo tragar saliva. Carlos Eduardo Santos, presidente de la Cooperativa Central del Agronegocio de Jalisco. Lupita, dijo José de la Cruz con la voz entrecortada, ¿quién es tu padre? Lupita respiró hondo antes de responder a la pregunta que sabía que cambiaría todo entre ellos. José de la Cruz esperaba, sosteniendo los documentos que revelaban una realidad que él jamás imaginara. Pedrito dormía tranquilamente en el regazo de su madre, ajeno al momento que definiría el futuro de todos. Mi padre es Carlos Eduardo Santos, dijo Lupita con la voz embargada. Él posee 12 ranchos en 3 estados. Es dueño de la mayor cooperativa de granos del Centro Occidente y tiene influencia política en la Ciudad de México. Yo crecí en una mansión en Guadalajara, estudié en colegios particulares caros y nunca me faltó nada materialmente. José de la Cruz se sentó pesadamente en la silla, intentando procesar la información. La joven que él había comprado por 15 pesos en una subasta era hija de uno de los hombres más ricos y poderosos del agronegocio mexicano. Cuando quedé embarazada de Pedrito, continuó Lupita, las lágrimas comenzando a brotar, mi padre exigió que entregara al bebé en adopción y me casara con el hijo de un socio suyo. Era todo planeado, un matrimonio de conveniencia para fortalecer los negocios. Cuando me negué, él me dio un ultimátum. O yo obedecía o perdería todo. José de la Cruz escuchaba en silencio, comenzando a comprender la dimensión del sacrificio que Lupita había hecho. Elegí a mi hijo, dijo ella, la voz firme a pesar de las lágrimas. Huí de casa con la ropa que llevaba puesta y el poco dinero que conseguí llevarme. Vine al campo pensando que conseguiría empezar de nuevo, pero, bueno, usted sabe el resto. ¿Y ahora?, preguntó José de la Cruz. ¿Por qué él accedió a ayudar? Lupita sonrió tristemente. Porque cuando vio los documentos del proyecto agrícola, se dio cuenta de que yo había aprendido más de lo que él imaginaba. El plan es técnicamente perfecto, José. Mi padre puede ser muchas cosas, pero es un empresario antes que nada. Él ve el potencial de lucro. La conversación fue interrumpida por la llegada inesperada de un coche oficial en la entrada del rancho. Era el doctor Mauricio Pereira, psiquiatra judicial enviado para evaluar la capacidad mental de José de la Cruz, conforme a lo solicitado por sus hijos. Un hombre alto, delgado, de lentes gruesos y expresión seria, descendió del vehículo acompañado de una asistente social. José de la Cruz sintió que el estómago se le revolvía. Había llegado el momento de la verdad, cuando su cordura sería cuestionada oficialmente. Lupita se levantó inmediatamente, posicionándose al lado de él en un gesto de solidaridad que no pasó desapercibido al médico. «¿Señor José de la Cruz?», preguntó doctor Mauricio. «Soy el psiquiatra encargado de hacer su evaluación. ¿Puedo entrar?».
La entrevista duró 3 horas. Doctor Mauricio hizo preguntas sobre la rutina de José de la Cruz, sus decisiones recientes, su capacidad de gestionar la propiedad y, inevitablemente, sobre Lupita y Pedrito. José de la Cruz respondió con honestidad y claridad, demostrando una lucidez que impresionó al médico. ¿Podría explicarme su decisión de acoger a esta joven y a su bebé?, preguntó doctor Mauricio, observando atentamente las reacciones de José de la Cruz. Doctor, respondió José de la Cruz con dignidad, soy un hombre de 72 años que perdió a su esposa hace 5 años. Estaba muriendo de soledad cuando encontré a una muchacha y un bebé que necesitaban ayuda. Ella trajo conocimiento y vida a este rancho, y yo ofrecí protección y casa. No veo nada de insano en eso. Durante la evaluación, Pedrito despertó y gateó hasta José de la Cruz, subiendo a su regazo con la naturalidad de un niño acostumbrado a la presencia del viejo ranchero. Doctor Mauricio observó la interacción con interés científico, notando el cariño genuino entre ellos. «Papá, abue», balbuceó Pedrito, sus primeras palabras claras, haciendo que José de la Cruz se emocionara profundamente. Doctor Mauricio terminó la evaluación con una conclusión que sorprendió a todos. Señor José, su capacidad mental está perfectamente preservada. De hecho, observo que sus condiciones física y emocional han mejorado significativamente desde que asumió responsabilidades familiares. Mi informe será favorable a usted. 2 semanas después, la decisión judicial fue publicada. José de la Cruz fue considerado plenamente capaz y la acción de sus hijos fue juzgada improcedente. Más que eso, el juez hizo hincapié en incluir en el veredicto una observación sobre la importancia de respetar las decisiones de personas mayores capaces de decidir sobre sus propias vidas. Roberto, Marcos y Sandra comparecieron en el rancho al día siguiente de la publicación de la sentencia. Llegaron con rostros abatidos, cargando el peso de la derrota y la culpa. José de la Cruz lo recibió en el porche, con Pedrito jugando en el suelo a sus pies y Lupita preparando café en la cocina. «Papá», comenzó Roberto, la voz embargada, «hemos venido a pedir perdón». José de la Cruz los miró fijamente durante largos segundos antes de responder. Había dolor en sus ojos, pero también una tristeza profunda por la ruptura familiar que se había creado. «Dudaron de mí», dijo simplemente. «Dudaron de mi cordura, de mi capacidad de elegir a quien quiero a mi lado». Sandra se adelantó, las lágrimas corriendo por su rostro. «Papá, teníamos miedo de perderlo, miedo de que alguien se aprovechara de usted. Actuamos mal, pero fue por amor». «¿Por amor o por herencia?», cuestionó José de la Cruz, yendo directo al grano. El silencio incómodo que siguió fue respuesta suficiente. Marcos, siempre el más directo, decidió ser honesto. «Las 2 cosas, papá. Sí, estábamos preocupados por la herencia, pero también por usted, viendo cómo está bien, cómo parece feliz nuevamente, nos damos cuenta de que nos equivocamos». Fue en ese momento que Lupita salió de la cocina cargando la bandeja de café, seguida por Pedrito que gateaba tras ella. La escena doméstica y afectuosa impresionó a los hijos de José de la Cruz, que por primera vez vieron realmente cómo funcionaba aquella familia improvisada. «Lupita», dijo Roberto levantándose respetuosamente, «me gustaría disculparme con usted también. Nuestro comportamiento fue injusto». Lupita asintió graciosamente, sirviendo café para todos. Había una elegancia natural en sus gestos que llamó la atención de los hijos de José de la Cruz, especialmente cuando comenzó a conversar sobre el proyecto agrícola con conocimiento técnico impresionante. «¿Saben quién es ella realmente?», preguntó José de la Cruz, observando la expresión de sorpresa en los rostros de sus hijos. Cuando la verdad sobre el origen de Lupita fue revelada, Roberto,
Marcos y Sandra quedaron boquiabiertos. La joven que habían considerado una oportunista era, en realidad, hija de uno de los hombres más poderosos del agronegocio mexicano, alguien que había sacrificado una vida de lujo por amor a su hijo. ¿Por qué no nos contó esto antes?, preguntó Sandra. Porque no importa de dónde vengo, respondió Lupita. Lo que importa es quién elegí ser y dónde elegí quedarme. La reconciliación familiar marcó el inicio de una nueva fase para todos. Los hijos de José de la Cruz no solo retiraron la acción judicial, sino que pasaron a apoyar activamente el proyecto agrícola, reconociendo el potencial de transformación que Lupita había traído al rancho. 6 meses después, los primeros resultados del proyecto orgánico superaron todas las expectativas. La productividad aumentó en 200%, los costos de producción disminuyeron drásticamente, y el rancho comenzó a recibir visitantes interesados en aprender las técnicas sustentables implementadas por Lupita. José de la Cruz, que había pasado años luchando contra deudas, se vio por primera vez en décadas con excedente financiero. Más importante que eso, se vio nuevamente feliz, con una razón para despertar cada día y un futuro para planificar. Pedrito crecía rápidamente. Sus primeros pasos dados entre las plantas de maíz, sus primeras palabras siendo una mezcla de mamá, papá, abue y rancho. José de la Cruz se descubrió siendo el abuelo que nunca pensó que sería, enseñando al niño sobre la tierra, los animales y los ciclos de la naturaleza. Fue en una tarde especialmente hermosa de septiembre, cuando los campos estaban florecidos y el aire perfumado con aroma de las flores, que José de la Cruz tomó la decisión más importante de su vida. Llamó a Lupita para conversar en el porche, donde habían compartido tantos momentos significativos. Lupita, dijo él, sacando un sobre del bolsillo de la camisa, quiero que sepas una cosa. Ella lo miró curiosa, Pedrito durmiendo tranquilamente en su regazo tras una tarde jugando en el patio. Hace mucho tiempo atrás, continuó José de la Cruz, la voz embargada, Guadalupe y yo perdimos una hija. Ella nació prematura y no resistió. Era una niña, e íbamos a llamarla María. Las lágrimas comenzaron a correr por los ojos de Lupita, que comprendió inmediatamente el significado de aquella revelación. Cuando llegaste aquí con Pedrito, dijo José de la Cruz, fue como si Dios me estuviera dando una segunda oportunidad, no de tener a mi hija de vuelta, pero de ser padre nuevamente, de cuidar de una familia. José de la Cruz extendió el sobre hacia Lupita. Estos son los papeles de adopción. Si aceptas, me gustaría adoptarte legalmente como mi hija, y a Pedrito como mi nieto. El rancho será de ustedes. Lupita no conseguía parar de llorar. En sus manos estaba la oficialización de lo que sus corazones ya sabían hacía meses. Eran una familia, unida no por la sangre, sino por algo mucho más fuerte, amor incondicional y la elección consciente de cuidarse unos a otros. Sí, murmuró ella entre lágrimas, sí, acepto. La ceremonia de adopción ocurrió 3 meses después en el propio rancho, con la presencia de toda la comunidad local. Doña Francisca lloró más que la propia Lupita. Roberto, Marcos y Sandra abrazaron calurosamente a la nueva hermana. Y Pedrito, ahora con 15 meses, dio sus primeros pasos solemnes entre las plantas de maíz doradas, guiado por las manos de José de la Cruz. Doctor Fernando vino especialmente para la ceremonia, trayendo una placa de reconocimiento de la universidad por el proyecto innovador implementado en el rancho. Lupita Santos Silva, leyó él en voz alta, por la excelencia en agricultura sustentable y responsabilidad social. José de la Cruz oyó el nombre completo de su hija adoptiva con el corazón rebosante de orgullo. Lupita Santos Silva. Ella había elegido mantener el nombre de sus padres biológicos, pero añadir el apellido que la conectaba para siempre a la familia que eligió construir. Por la noche,
Después de que todos los invitados partieron, José de la Cruz se sentó en el porche, sosteniendo a Pedrito en el regazo, mientras Lupita lavaba los trastes de la fiesta. El nieto ya dormía, exhausto de tanto jugar, y José de la Cruz observaba el movimiento delicado de su barriguita subiendo y bajando. «Guadalupe», murmuró él para las estrellas, «gracias por enviármelas». Lupita apareció en el porche secándose las manos en el mandil, el mismo que Guadalupe usaba, y que ahora había encontrado nueva dueña. Se sentó al lado de José de la Cruz, apoyando la cabeza en su hombro como una hija hace con el padre. «Gracias», dijo ella en voz baja. «¿Por qué?», preguntó José de la Cruz. «Por salvarme, por salvarnos». José de la Cruz sonrió, acomodando mejor a Pedrito en el regazo. ¿Quién salvó a quién? Ellos se quedaron allí en silencio, observando los campos iluminados por la luna llena. El rancho que un día fuera escenario de soledad y desesperación, ahora respiraba vida nueva. En el aire, el perfume de las flores que Lupita plantara se mezclaba con el aroma familiar de la tierra mojada, creando la sensación de que todo estaba exactamente como debía ser. 2 años después, el Rancho San José se había convertido en referencia en agricultura sustentable, recibiendo estudiantes e investigadores de todo el país. Lupita había completado su graduación a través de un programa especial para productores rurales, convirtiéndose oficialmente en ingeniera agrónoma. Pedrito, ahora con 3 años, corría por los pastizales como si fueran su extensión natural, hablando con los animales y ayudando al papá Abue José en las tareas más simples. Era un niño feliz, seguro y amado, creciendo en un ambiente donde sabía que siempre sería protegido. José de la Cruz, a los 75 años, se había transformado en el patriarca de una familia que eligió formar. Sus cabellos estaban más blancos, pero sus ojos brillaban con una vitalidad que no demostraba hacía décadas. Había encontrado no solo una segunda oportunidad de ser padre y abuelo, sino una razón para creer que los mejores días de su vida aún estaban por venir. En la última tarde de otoño, mientras José de la Cruz enseñaba a Pedrito a plantar semillas de girasol en el jardín de frente, Lupita documentó el momento con una cámara simple. La imagen capturaba perfectamente la esencia de aquella familia improvisada. Un hombre anciano transmitiendo sabiduría ancestral a un niño curioso, mientras una joven madre observaba con orgullo la continuidad de un legado que casi se perdiera. El rancho que un día albergara solo soledad y nostalgia, ahora resonaba con risas infantiles, conversaciones al calor del hogar y planes para el futuro. José de la Cruz había aprendido que a veces los mayores milagros no vienen del cielo, sino que llegan disfrazados de extraños necesitados que sin saberlo cargan exactamente aquello que nuestra alma estaba buscando. Y así, bajo el cielo infinito de los campos, el Rancho San José continuó su historia, ahora escrita por 3 corazones que se encontraron cuando más lo necesitaban y eligieron formar una familia donde el amor verdadero finalmente encontró su hogar.